Buenos días a, a todos nuestros hermanos en Cristo y a nuestros amigos también que nos siguen y escuchan domingo tras domingo. Hoy, después de unos meses, tenemos que volver a hacer la transmisión desde nuestras casas, ya que pues ha sido dado por el gobierno español un nuevo estado de alarma que nos ha confinado de alguna manera, por llamarlo así, y tenemos que prevenir y quedarnos en nuestras casas. Se prohíbe la circulación entre comunidad y comunidad, y como nosotros somos de un pueblo, pues no podemos andar libremente por Murcia. Bueno, todo que sea para mejorar, para ir en bien después de estos últimos datos que nos ha dado sanidad y de lo que está pasando aquí en España y en las diferentes partes de Europa, donde se ha incrementado el número de contagios a nivel de población. Y entonces toda prevención es poco para lo que tenemos que hacer, pero damos gracias a Dios que a través de este medio podemos llegar a nuestros hermanos en todos los lugares y nos pueden ver desde la comodidad de su casa por esta situación, y esperamos en el Señor que podamos no después de mucho tiempo el poder congregarnos nuevamente y el poder estar en nuestro lugar de reunión donde estamos con los hermanos, pero siempre es en cualquier lugar, en cualquier momento, el poder llevar la palabra del Señor. Así que pues, amada familia, en esta mañana queremos nosotros seguir en el estudio en el que nos habíamos puesto estas 2 semanas anteriores, hablando acerca de la edificación de la casa de Dios. Ya habíamos tocado 4 cosas, 4 palabras, que es lo necesario para edificar la casa de Dios, y hoy vamos a hablar de la cuarta palabra o de la cuarta cosa que lo nombra Pablo en la carta a Timoteo. Así que para empezar vamos a dar gracias al Señor, una oración corta para que sea el Espíritu Santo de Dios ministrando, y también que el que lleva esta reunión. Te damos gracias, Señor, por este momento en el que podemos compartir con nuestros hermanos, que podemos estar a través de este medio de Facebook, estar, Señor, presente en todas partes del mundo y poder llevar una palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, también porque dice que en lo que estemos pasando, en lo bueno, en lo malo, te demos gracias a ti, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas. Señor, ayúdanos a saber llevar este tiempo que estamos pasando. Señor, te pido por mis hermanos en todos los lugares del mundo, por la situación tan delicada en la que está pasando el planeta entero, Señor, y por la necesidad, por la falta de trabajo, por todo, Señor, por la salud. Oramos también por nuestros hermanos que han sido contagiados con este virus, Señor, y que se están curando, están saliendo, Señor. Oramos por ello, que tú seas restaurando, que seas limpiando, Señor. Y también a los hermanos que no han pasado, que nos sigas cuidando para poder continuar, Señor, y también poder llevar esta labor. Señor, queremos bendecir esta mañana y bendecir tu palabra, y poder también llevar, Señor, y bendecir a todos nuestros hermanos que nos están escuchando y viendo en este momento, y a los que no, también los bendecimos, Señor, y llevamos tu palabra en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Decíamos que en la carta de Timoteo encontrábamos 6 cosas por las que tenemos que edificar la casa de Dios. Y la primera decíamos que era el amor, ¿no? Que el amor, sin amor, pues no se puede hacer absolutamente nada. Y la segunda era la oración, también, que tenemos que orar siempre los unos por los otros. De esa manera se va edificando la casa de Dios, en amor, en oración. Y tercero, que es también importantísimo, decíamos que era el ejemplo. El ejemplo, tenemos que predicar con el ejemplo. Y finalmente llegamos a algo muy importante, o a donde queríamos llegar, que es la palabra. Porque si hay palabra, no, si podemos llevar la palabra de Dios y no hay amor, ni tampoco oración, peor a un ejemplo,
entonces la palabra se desperdicia porque sería hablar por hablar. Y todo esto se va conjugando, todo esto se va uniendo para edificar la casa de Dios. O sea que también la palabra es muy importante, pero antes, como dijimos, tiene que haber amor, tiene que haber oración y tiene que haber ejemplo para que la palabra llegue a los corazones de las personas. Entonces, qué importante es lo que nosotros habíamos dicho y hablado anteriormente. Porque decíamos que el amor nace de un corazón puro, de la oración y del ejemplo. Y entonces ahora, con la ayuda del Señor, sigamos con la palabra. Y podemos ver vez tras vez que Pablo habla acerca de la sana doctrina en el capítulo 4. Lo dice y lo toca de la sana doctrina. Si ustedes me acompañan o podemos seguir o escuchar lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4, desde versículo 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El versículo 7 del mismo capítulo dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Nos saltamos al 9. Al versículo 9 del capítulo 4, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Esto manda y enseña, dice el versículo 11. Nos vamos al 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, y le dice Pablo a Timoteo, y la enseñanza, o la palabra que estamos viendo. No descuides, el 14, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y el 16, para terminar esta lectura bíblica, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado. Siempre Pablo mandaba y decía que tenemos que cuidar la sana doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos que empezar diciendo que la palabra de Dios llega a nosotros de dos maneras. La palabra de Dios llega a su pueblo, llega a sus hijos de dos maneras. Llega en predicación, en primer lugar, y en segundo llega en enseñanza. Jesús siempre utilizaba este método. Jesús siempre predicaba y Jesús enseñaba. En su ministerio nosotros podemos ver, y hemos leído muchas veces en los evangelios, que Jesús sanaba enfermos, liberaba a los oprimidos, hacía muchos milagros. Pero en cuanto a la palabra, dice vez tras vez que Jesús predicaba y Jesús enseñaba. Utilizaba estos dos métodos, aunque parecería ser iguales, pero son diferentes. Una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. ¿Y por qué predicaba y enseñaba? Porque las dos cosas son necesarias, tanto la prédica como la enseñanza. Expliquémoslo así, expliquémosle de esta manera. La palabra de Dios llega a nosotros de dos modos diferentes. Nos llega a nosotros como verdad y como mandamiento. La palabra de Dios llega a cada uno de nosotros, llega a nuestras vidas de dos maneras. Llega como verdad y como mandamiento. Por ejemplo, si yo digo Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que esto es una verdad. O sea, cuando digo Cristo murió por mis pecados, ¿estoy diciendo verdad o un mandamiento? En este caso es una verdad, y es una verdad absoluta, porque Cristo murió por mí, por mis pecados. Y en otro versículo Jesús nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esto qué es? ¿Verdad o mandamiento? Esto no es una verdad, sino es un mandamiento que el Señor nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Entonces, en las Escrituras, a la suma de todas las verdades, cuando Jesucristo llama verdades, en griego se le conoce como querigma. Y a la suma de todos los mandamientos que encontramos en la Biblia, en griego se le llama didaqué. La palabra didaqué está traducida por doctrina o enseñanza, y esto es lo que utilizaba Jesús. Jesús cuando enseñaba utilizaba el didaqué o la enseñanza, la doctrina. Y cuando Jesús predicaba o utilizaba el querigma,
estábamos diciendo que utilizaba la predicación y Jesús utilizaba estos dos métodos. Pablo dice en el capítulo 2, en el versículo 7, dice, Pablo en el capítulo 2 del versículo 7 de Primera de Timoteo, que estamos viendo, que no nos salimos de este libro, que hemos estado estudiando todas estas semanas anteriores, dice que el Señor lo constituyó predicador y apóstol. Digo la verdad, no miento, y maestro a los gentiles. ¿Qué está diciendo? Que Pablo, como apóstol, que significa enviado, apóstol significa enviado, y también dice que era predicador, que viene de querigma, y podemos ver que en el griego al predicador se lo dice kerus, y maestro es didaskalos, que viene de didaqué. Entonces, para entender y no tratar de confundir, el querigma es la proclamación de la verdad, que revela la persona de Cristo y la obra de Cristo. O sea, cuando se predica, estamos predicando la verdad. Y esta verdad, ¿qué hace? Nos revela a Cristo y nos revela la obra de Cristo. ¿No? Eso es lo que estábamos diciendo en este ejemplo cuando poníamos que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué está haciendo esta verdad? Está revelando la obra de Cristo. Entonces, esto es el querigma. La verdad afirma. El tono es afirmativo. El mandamiento, en cambio, tiene tono imperativo. Da órdenes revelando la voluntad de Dios. Esa es la diferencia entre querigma y el didaqué. El querigma nos revela a Cristo, nos hace ver la obra de Cristo, y el didaqué, en cambio, nos dice lo que tenemos que hacer. Su tono es imperativo, nos da órdenes y nos revela la voluntad de Dios. Nos está diciendo qué quiere Dios que hagamos, y eso nosotros tenemos que obedecer. Mientras el querigma proclama y revela a Cristo, su persona y su obra, la didaqué, en cambio, revela la voluntad de Dios para nosotros. Por eso Jesucristo utilizaba estas dos formas de transmitir la palabra, por predicación y por enseñanza. Y para su edificación, la iglesia necesita dos cosas. Estas dos cosas también necesita la iglesia. El querigma, revelando a Cristo, y la didaqué, revelando la voluntad de Cristo para nosotros. Cuando alguien proclama el querigma exige fe. El mandamiento, en cambio, exige obediencia. Eso es lo que es la palabra de Dios. El querigma exige fe y el mandamiento exige obediencia. La didaqué es simple, es clara y es directa. Todos lo entienden. Toca todas las áreas de la vida. Y poníamos ese ejemplo cuando decíamos, tenemos que amar a nuestro prójimo. Cuando nos dice la palabra, nos dice, tenemos que amar a los que, orar por los que nos ofenden, bendecir a los que nos maldicen. Eso es mandamiento. Eso nos manda a hacer ese Señor. Es clara y directa. Y el didaqué ocupa todas las áreas de nuestra vida. Ocupa la familia, el trabajo, la sexualidad, el dinero, la adoración, el servicio, las relaciones humanas, relación con Dios. Abarca absolutamente todas las áreas de nuestra vida. La didaqué equivale a la parte moral de la ley, si podemos decir. Es equivalente a los 10 mandamientos más profundizados. El objetivo de la didaqué es hacernos como Cristo. Eso es lo que quiere la didaqué. Que todo lo que nosotros obedecemos, y cuando obedecemos la palabra de Dios, nos vamos pareciendo a Cristo, porque Cristo obedeció en todo al Padre. Cristo dijo que Él no hacía absolutamente nada que no le hubiese dicho el Padre que tenía que hacer. Él obedeció en todo al Padre, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es obedecer lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Siempre dice Cristo, y podemos ver que tenemos que ser como Cristo, y tenemos que parecernos cada día a Él y decirle, Señor, ayúdanos a parecernos cada día más. Cuando dice, por ejemplo, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, es un mandamiento que nos está diciendo que tenemos que hacer. Tanto la didaqué como el querigma son palabra de Dios y revelan la voluntad de Dios para todos nosotros. Su contenido no se impone por la lógica o razonamiento, sino por la autoridad de Jesús. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué nos dice? Dale de comer. Es un mandamiento.
¿Lo obedecemos? Él es del Señor, tenemos que obedecer porque Él es del Señor. Si no obedecemos a su palabra, simplemente somos detractores, somos rebeldes. Por más dura o difícil que parezca ser, pero si el Señor nos dice lo que tenemos que hacer, simplemente tenemos que obedecer. Necesitamos conocer la vida que encarnada en nuestras vidas, vivirla y divulgarla. Miren, lo más maravilloso es que la vida que o los mandamientos no es una cosa interminable. La vida que es relativamente breve. Los mandamientos podemos encontrar en Mateo 5, 6 y 7. 3 capítulos está la vida que es de Jesús. Y si queremos completarla un poco, agregamos los capítulos 4, 5 y 6 de Éfeso y ya tenemos el 80% de la vida que o de lo que quiere Dios para nuestras vidas. ¿Y quién no ha leído Mateo versículos capítulos 5, 6 y 7? ¿O quién no ha leído Efesios? Ahora eso quiere que nosotros, Dios quiere que llevemos a nuestras vidas. Es una cosa sencilla pero profunda que comunica la voluntad de Dios. Y si quiere completar un poco más y llegar al 90% de la vida que, agregamos Romanos capítulo 12, 13, 14, 15 y 16 y tenemos allí ya 10 capítulos del Nuevo Testamento y está casi toda la vida que contenida allí. Mandamientos que revelan la voluntad de Dios. Así que hermanos, si ustedes quieren ver cuál es la voluntad de Dios o qué quiere Dios que obedezcamos, podemos dar lectura y empezar a leer y decir, a ver Señor, voy a leer Mateo capítulo 5, 6 y 7. Lean y vean y pídale al Señor que le revele. Diga, Señor, revéleme cuál es tu voluntad. Y una vez leído esto, pues pasamos a Efesios. Efesios capítulo 4, 5 y 6. Y nuevamente leemos y decimos, Señor, ¿cuáles son tus verdades? ¿Cuál es tu voluntad? Yo quiero también entender lo que dice eso. Y leído eso, vamos a Romanos. Romanos capítulo 12, 13, 15 y 16. Y ahí, como les dije, podemos encontrar el 90% de los mandamientos o de la vida que de Dios. Y ahí vemos cuál es la voluntad de Dios o qué es lo que quiere Dios para su iglesia, para nosotros, para la familia, para el matrimonio, para nuestros hijos. Ahí encontramos todo, para la relación con las personas de afuera, ahí encontramos absolutamente todo. ¿Por qué decimos esto que tiene que ser predicada tanto la querigma y la didaqué en las iglesias? Porque no podemos solamente dar la didaqué, tenemos que dar también el querigma. No podemos solamente dar el querigma, tenemos que dar la didaqué. Las dos van de la mano. El Nuevo Testamento, por increíble que parezca, pero esto no es coincidencia, queridos hermanos, el Nuevo Testamento está escrito 50% didaqué y 50% querigma. El Nuevo Testamento está equilibrada, no se decanta en ningún lado, no tiene más didaqué ni tampoco tiene más querigma. No, está las dos palabras en equilibrio. La iglesia que solo enseña querigma o verdades se convierte en una iglesia de ofertas, porque solo habla de la bendición del Señor y no de lo que el Señor nos demanda. Hay muchas iglesias que lastimosamente hoy hablan solo de bendición, 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 y solamente hablan de la querigma, de la verdad, de lo que dijo Jesucristo. Yo te bendeciré, yo haré esto, yo haré la otro, y solamente enseñan eso, pero se olvidan de la parte de la demanda, que es el otro 50% que hay en la palabra de Dios. En cambio también, por otro lado, hay iglesias que solo hablan de la vida que o de mandamientos, y estas iglesias se convierten en una iglesia legalista. No, porque solamente mandamientos, 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 pero se olvidan que también es un Dios que bendice. Es un Dios que llega a nuestras vidas también para bendecir, porque Él nos quiere bendecir, pero claro, hay ciertas normas, hay ciertos principios que nosotros tenemos que cuidar y tenemos que vivir y tenemos que hacer para que Dios nos pueda bendecir. No es porque así simplemente. Ponemos un ejemplo de Romanos 8.1 para poder entender lo que estoy diciendo. Hay un versículo en Romanos 8.1 que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No? Esto dice la parte A del versículo. Dicho así, se entiende que basta con ser evangélico para yo
para ya no tener condenación. Y esto es incompleto porque solo está la parte de la verdad o del querigma. No, dicen, miren este versículo, si ustedes pueden abrir o verlo, versículo de Romanos 8.1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y seguramente muchos habrán escuchado este versículo, solamente esta parte. Yo lo he escuchado muchas veces, claro, y como estoy diciendo, da a entender que basta solamente un día decir, Jesucristo, vengo a ti, a tus pies, y después ya me da igual cómo viva, y decir que ya soy salvo por haber venido a Cristo Jesús, olvidándonos de la parte B, donde está el didaqué, donde está el mandamiento. No, y la parte B de ese mismo versículo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está el mandamiento, lo que nos dice que tenemos que hacer. Ya no tenemos que andar en la carne. Si ahora ya no hay ninguna condenación en mi vida, porque estoy en Cristo Jesús, es porque ya no estoy andando conforme a la carne, sino ahora estoy andando conforme al Espíritu. Es muy claro este versículo, no se pueden desapegar la una de la otra, van juntas, van juntas. Muchas iglesias solo toman la primera parte del versículo. Así como este ejemplo, hay muchos otros versículos que son tomados de igual forma, convirtiendo a la iglesia en un cristianismo de ofertas, solamente de ofertas. Ven a Cristo y Él te va a bendecir, te va a prosperar, te va a dar esto, te va a la otra, pero se han olvidado de que Dios nos llama a que nosotros tenemos que obedecer, como estamos viendo, que el querigma y la didaqué tienen que ir juntos. Estas dos cosas tienen que ir juntas para poder edificar la iglesia de una forma correcta. Solo con querigma nos inflamos, como estamos diciendo, nos entusiasmamos, somos bendecidos en el momento, pero queda todo ahí, en la gloria del momento, en la inspiración del querigma. Pero hay que bajar del querigma a la vida a la vida práctica. En el querigma hay dinamis, hay poder de Dios para nosotros. Es decir, la vida que es poner la vida cristiana en práctica. En casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde vayamos, tenemos que poner en práctica lo que nos dice la palabra de Dios para poder nosotros completar así tanto el querigma y la didaqué de Dios en nuestras vidas. En la didaqué está la voluntad de Dios en nuestra vida práctica y cotidiana, y así se edifica la iglesia. Para darles un ejemplo, muchas veces comparamos el querigma con la locomotora de un tren y los vagones con la didaqué. Es muy difícil tirar los vagones sin una maquinaria, pero ¿para qué sirve la máquina si no para llevar los vagones? Lo importante es que lleguen los vagones a destino. Y así los mandamientos de Dios sin la máquina, que es el querigma, pueden resultar muy pesados, muy gravosos, difíciles e imposibles de cumplir. Pero Dios ha mandado a su Hijo y decimos que bendito sea el Señor. Es Cristo en vosotros, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El querigma es esa locomotora que mueve el didaqué. Es decir, nosotros para poder entender la voluntad de Dios tenemos que primero tener fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y nosotros tenemos fe. Yo creo que Jesucristo es mi Señor. Yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Yo creo que Jesucristo es mi proveedor. Yo creo que Jesucristo es el que me sana, el que me limpia. Yo creo. Pero en ese creo no solamente se basa todo el Evangelio. Ahora yo creo, y por ese creer que yo tengo, por esa convicción que yo tengo de Cristo Jesús en mi vida, ahora yo amo a mis enemigos. Oro por el que me hace daño. Perdono al que me ofende. Bendigo al que me maldice. ¿No? Amamos a nuestros prójimos. Somos ejemplo en el trabajo, en casa, en donde nos encontremos, porque lo uno lleva a lo otro para poder decir que Cristo es el Señor de mi vida. Esto es la didaqué y el querigma. Esta es la palabra que tiene que ser enseñada en todas las congregaciones. La palabra esta tiene que ir de la mano y tiene que enseñarse a las iglesias y a los hermanos y decir, hermanos, Cristo es nuestro Salvador, sí, pero también tenemos que vivir de una vida santa que le agrade al Señor.
el querigma te dice, y nos dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y tenemos que obedecer cuando Cristo vive en mí. Ese es el motor que nos lleva a que nosotros podamos cumplir los mandamientos. El que Cristo vive en mí, el que yo amo a Cristo Jesús. La vida que sería una cosa muy pesada, como estábamos diciendo, si no, nosotros no ponemos primero el querigma como el motor principal. Ahora, visto la palabra, pasamos a la autoridad de Dios. Este es el quinto punto que encontramos dentro de la carta a Timoteo, en su primera carta que Pablo le dice. El quinto elemento que encuentro y que encontramos en esta carta es la autoridad de Dios. ¿Qué podemos decir a esto? Pablo tiene una clara visión del reino de Dios. Él proclama en esta carta vez tras vez a Jesucristo como el Kyrios, a Jesucristo como el Señor. El Kyrios significa la autoridad absoluta, que Él es el dueño. Y podemos ver en el versículo 1:17, Él proclama que hace Pablo en esta carta diciendo una doxología. La doxología es una alabanza a Dios, preciosa doxología que dice en el versículo 17 del capítulo 1. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es una doxología, es una alabanza que Pablo está haciendo a Dios. Le está diciendo, ¿qué está diciendo Pablo? Que Él es el Rey. Está diciendo Pablo, Él es la autoridad absoluta. Y en el capítulo 6 también podemos encontrar otra doxología tremenda, muy bonita, muy preciosa, que nos dice en el capítulo 6 de la misma carta, dice, versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, hablando de Jesucristo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sempiterno, amén, perdón. Y el imperio sempiterno, amén. Aquí está dando otra doxología Pablo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo esto para entender un poco. Es en el imperio romano cuando Pablo escribe esta carta, donde los emperadores, en ese tiempo los emperadores se creían dioses. Se pensaban que eran dioses. La gente lo trataba como dioses. Pero todos estos emperadores morían. Y Pablo estaba haciendo ver que solo hay uno que es inmortal y que es invisible. Los emperadores de Roma son visibles, pero todos ellos son mortales y van a pasar. Y pasará ese emperador y vendrá otro emperador, estaba diciendo Pablo. Pero Pablo está diciendo, hay uno solo que es soberano. Y es Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¿Qué quiere decir sempiterno? Que es siempre eterno. Está diciendo el imperio eterno de Dios. Así que Pablo tenía, al escribir esto muy claro, el reino de Dios. Tenía muy clara la autoridad de Dios, el señorío de Cristo. Pablo sabía claramente que Jesucristo era el Señor de su vida. Y lo podemos ver en sus cartas cuando él se presentaba. Decía claramente, Pablo, siervo de Jesucristo, aunque en el original quiere decir Pablo, esclavo de Jesucristo. Sabía que Jesucristo era el Señor, era su amo, su dueño, su máxima autoridad. Pero Dios, que es suprema autoridad, dio toda autoridad al Hijo, al Kyrios, que es el Señor. El Padre da la autoridad al Hijo. Y el Hijo, Cristo, dio la autoridad a los apóstoles. Así que Pablo es apóstol, es autoridad delegada por Dios, es padre espiritual de Timoteo, y Timoteo es hijo espiritual de Pablo. Podemos ver una jerarquía, pero podemos ver una máxima autoridad, una autoridad que es el Padre, y esa autoridad es pasada al Hijo, y Cristo da la autoridad a los apóstoles, porque es una autoridad delegada, y es padre espiritual, Pablo, de Timoteo. Aquí hay autoridad, lo podemos ver. Y le dice Pablo a Timoteo, miren la autoridad que hay cuando Pablo le dice a Timoteo, te mandé a Éfeso, te rogué que fueses a Éfeso. ¿Qué vemos aquí? Que el tono con el que habla Pablo
aunque es amable y amoroso, es de autoridad y le instruye en lo que tiene que hacer y en lo que no tiene que hacer. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros también, al pertenecer a una iglesia, al pertenecer a un cuerpo, nosotros también tenemos que someternos a nuestra autoridad y ser responsables cada uno de obedecer a nuestra autoridad, a la autoridad que ha establecido Dios en las congregaciones. Primero, Dios, el Hijo, que está con nosotros y que ha delegado autoridades dentro de las congregaciones. Y estamos viendo aquí cómo Pablo le da órdenes a Timoteo y le dice, te mandé a Éfeso, te rogué que fueses a Éfeso, y le dice lo que tiene que hacer. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, le dice Pablo, desecha esto, evita aquello. Y le está dando con autoridad del Señor todo lo que él tiene que hacer y no hacer. ¿Qué vemos ahora? Que la iglesia se edifica por la autoridad de Dios. Esa autoridad que viene de Dios a Cristo, de Cristo a los apóstoles y de los apóstoles, en este caso a Timoteo, un hijo espiritual a quien envía a Éfeso. Pablo lo envía y Timoteo, ¿qué hace? Timoteo obedece. ¿Qué estamos viendo? Pablo, como autoridad, como apóstol, le da órdenes a Timoteo y Timoteo le obedece. ¿Por qué digo esto? Porque algunos dicen de esto, dicen, no, yo obedezco solo a Dios. No, si Dios no me habla, yo no hago. Hermanos, no solamente a Dios, hay que obedecer a Dios. Sí, claro que sí. Hay que obedecer a los padres, hay que obedecer a los pastores, hay que obedecer a los líderes, a los hermanos. Hay autoridad en la casa de Dios, hay autoridad. La iglesia se edifica por autoridad. Hebreos dice, obedecer a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. No. Por ejemplo, también dice, a los que persisten en pecar, reprenderlos delante de todos para que los demás también teman. Reprenderlos delante de todos, sí. ¿A quién? Tal vez no a los que han tenido algún inconveniente una primera vez, ni tampoco una segunda vez, sino está hablando de una persona que lo hace reiteradamente. Y lo dice que ahora en el ejercicio de autoridad no puede haber prejuicios, como dice aquí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad, ni impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Aquí está dando otros mandamientos que Pablo le dice a Timoteo. En el uso de la autoridad, le dice Pablo a Timoteo, no tiene que haber abuso, ni prejuicio. ¿Qué es prejuicio? Concepto, juicio sobre alguna persona, objeto o idea de manera anticipada. Que tampoco tiene que haber parcialidad, no declinarse por uno o por el otro, sino siempre haber imparcialidad. Tiene que ser lo que dice la palabra de Dios. No tiene que haber apuro, sino tiene que haber algo puro como el Señor realmente quiere. Si no hay autoridad, la enseñanza se derrocha. Si no sabe la persona, hay que enseñarla. Si sabe y lo hace, tenemos que felicitarle y animarle, a alegrarle con él y bendecirle. Eso es lo que tenemos que hacer, que las personas vean que hay una autoridad delegada dentro de las iglesias y que Dios mismo nos pone en ese lugar para que nosotros aprendamos a obedecer. Que no somos independientes, porque si no podemos someternos a nuestras autoridades que están en las iglesias o que están en las naciones, porque en todos lugares Dios estableció autoridad, si no podemos someternos, ¿cómo nos vamos a someter a Dios a quien no vemos? Es imposible. Si nosotros queremos empezar a cumplir la palabra de Dios, como estamos viendo, como estamos diciendo, la vida que tenemos que someternos a nuestras autoridades y obedecer lo que ellos nos dicen, porque estamos no obedeciendo a nuestras autoridades, sino obedeciendo a Dios, que es el que nos manda en la palabra. En la palabra nos dice que tenemos que hacerlo, así que nosotros nos sometemos todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, a mí Dios me puso como cabeza en un lugar, como pastor, pero yo no estoy solo, tengo un grupo de hermanos que con ellos conversamos y nos dicen qué hacer, qué no hacer, me ayudan a planificar en muchas de las cosas. Tampoco yo tomo decisiones por tomar decisiones, aunque Dios me haya puesto
como cabeza, pero también hay un cuerpo de líderes que trabajamos conjuntamente y yo no tampoco hacer lo que yo quiero. Yo me debo a hermanos, como yo me debo a Dios, también me debo a hermanos que están conmigo. Entonces esa es la autoridad de Dios. Qué importante reunirnos, qué importante es estar congregados los hermanos, qué importante es estar juntos para poder todo esto hacer realidad. Una persona aislada, una persona que no se congrega, una persona que no va a una congregación, pues vemos que nunca va a entender lo que es estar entre hermanos, ni nunca va a entender la autoridad de Dios. Jamás una persona que se queda en casa se va a edificar, jamás. Para edificarnos los unos a los otros tenemos que estar juntos, tenemos que soportarnos, tenemos que perdonarnos si hay algo. El hecho de estar juntos, eso es lo que edifica también la casa de Dios. Y luego, en un último punto, tenemos la instrucción particular o la enseñanza o el discipulado, que también es muy importante dentro de la edificación de la iglesia. En el capítulo 5 especialmente se ve claramente esto, que no todas las situaciones son iguales. Miren, no todas las situaciones son iguales, no es el mismo trato para todos. No, en Timoteo capítulo 5, para que ustedes también den lectura, miren lo que dice. No reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si hay alguna viuda, tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo en cuanto a la instrucción? A la instrucción particular. ¿Qué está diciendo? No se puede tratar a todas las personas por igual. Cada persona es cada persona. No se puede tratar a un anciano como a un joven. No se puede tratar a un varón como a una señorita. Hace falta un trato personalizado y ajustado a cada uno, según la gracia, según la necesidad, según la persona, según la situación de cada uno. Luego vemos en ese mismo versículo que dimos lectura que habla de las viudas. Podemos observar al estudiar el capítulo 5 que hay viudas y viudas. Yo estaba dando una lectura, viendo el capítulo 5, y hay muchas que habla de las viudas, muchos versículos que hablan de las viudas. Hay, por ejemplo, viudas jóvenes. Hay viudas jóvenes a quien Pablo recomienda que se casen de nuevo. Porque podemos ver en estos versículos lo que en ese tiempo las viudas hacían y tal vez pecaban, se tenían relaciones con otros hombres y entonces para todo eso Pablo consciente dice a las viudas más jóvenes que se casen nuevamente. De hecho, la viudez es un estado que es reconocido por la Biblia donde una persona puede volverse a casar. Viudos o viudas, Dios les permite volverse a casar. Porque el matrimonio, cuando uno se casa, dice hasta que la muerte los separe. Una vez una persona que está muerta, que ha fallecido, el cónyuge, esa persona queda libre y puede volverse a casar. Esto está diciendo, hay viudas jóvenes a quienes recomienda que se casen de nuevo. Pero también dice, hay otra clase de viudas, que ya son mayores, que antes está diciendo Pablo, que hay que ponerlas en la lista de las hermanas que sirven a la iglesia y que hay que sostenerlas económicamente. Y hay otras que no, como podemos ver. Entonces, ¿qué vemos? Que no todos son iguales. No, por ejemplo, ¿por qué decimos que es un trato o es una instrucción particular? Porque desde el púlpito no se puede conocer a todos, desde una reunión como esta no se puede llegar adecuadamente a todos. No, por ejemplo, se puede estar predicando de una manera, se puede estar predicando didaqué, y se puede decir que hay que trabajar, esforzarse para poder que el Señor nos bendiga, porque el que dice en la Biblia, no, el que no trabaja tampoco que no coma, que hay que traer el pan con el sudor de la frente. Pero por ejemplo, allí hay un hermano que trabaja demasiado, trabaja 15, 16 horas, y no porque esté mal, sino porque hay afán en su corazón y quiere tener dinero. Y a veces esta predicación puede malentender diciendo que yo le estoy dando alas para que trabaje y trabaje y trabaje y trabaje, y no es así. Entonces, ¿por qué particular?
la enseñanza particular para que esta persona entienda que es bueno trabajar, pero también hay que darse tiempo para estar con los hermanos, para estar con la iglesia. Y a otro hermano, tal vez que es flojo, que no quiere trabajar, pues hay que llamarle la atención también para que trabaje. Otro ejemplo sería, otro ejemplo sería también que se predica y se dice que el varón es la cabeza, que el varón es la cabeza del hogar. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y que tenemos que asumir la autoridad y la responsabilidad porque Dios lo puso así, al hombre como cabeza. Y resulta que hay un hermano que es un tirano en su casa. Es déspota con su esposa. Y después puede escuchar esta predicación y dice, ¿viste lo que dice el pastor? Yo soy aquí la autoridad. No, son cosas y cosas que puede pasar. Y de hecho me ha pasado. De hecho me ha pasado que alguna vez he enseñado esto, que el hombre es la cabeza en la casa, es la cabeza de la esposa. Y ha habido hombres, no todos, han sido contados mínimos, que se han pensado que estoy diciendo que ellos ahí se hace lo que ellos dicen. No, no, y ha habido que tenerlo que explicar. Por eso cuando yo enseño esto, ahora siempre me tomo el tiempo para explicarle qué es ser cabeza de la esposa y cómo tratar a la esposa. Pero hay muchas veces que puede pensar y despensar una persona que está diciendo que es el que manda, el que se hace ahí, que es la autoridad. Y no es así. Que tenemos que explicar. Por eso es necesario también la instrucción, que hermanos mayores ayuden a hermanos menores, que no solamente del trabajo del pastor, que no solamente tenemos que nosotros ir allá y también solo comer y no hacer nada. Tenemos que edificarnos entre todos, tenemos que crecer, y las instrucciones que nos da el Señor, nosotros como personas más maduras tenemos que trasladar a otras personas, ¿no? Aunque tal vez no estemos en un púlpito, no estemos predicando, pero sí podemos hacer un trabajo minucioso, incluyendo a otras personas nuevas que han llegado, a personas que están viniendo recién a congregarse, y que sepan cuál es la instrucción de Dios, a que no distorsionen la palabra, y así nos vamos edificando. Y luego cuando estas personas sean enseñadas, pues estas personas transmitirán el mensaje a otras que van a venir, y así nos edificamos. No solamente todo es el trabajo del pastor, como dice Efesios mismo, que nosotros enseñamos a la iglesia para que la iglesia se edifique. Es la iglesia quien edifica el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos para instruir, nosotros estamos para enseñar, pero quien edifica verdaderamente el cuerpo de Cristo es la iglesia, son los hermanos. Y así es que nosotros tenemos que ser y edificar la casa de Dios. Así que, amados hermanos, en todo este tiempo que nosotros hemos visto, hemos estado viendo desde un principio que para edificar la casa de Dios, tenemos primeramente que amar. Tenemos que nosotros amar, o con amor. Tenemos que hacerlo siempre cuando el Señor, cuando empezamos y cuando queremos nosotros ser iglesia o la casa de Dios. No, primero la casa de Dios se edifica por el amor. Y también decía, cuando decíamos edificando la casa de Dios, decía que muchos piensan, nosotros no, porque hemos estado aprendiendo lo que es edificar la casa de Dios, que Dios no edifica cosas materiales, Dios edifica vidas, Dios edifica familias, Dios edifica a nosotros, nos edifica, porque eso es lo que busca Dios. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en nuestros corazones. Este es el altar de Dios ahora. Este es el altar de Dios, y este es el que tenemos que cuidar, y el corazón es el que tiene que ser edificado. Tiene que ser edificado. Y decíamos que a través del amor, a través de la oración, a través del ejemplo, a través de la palabra, a través de la autoridad de Dios, o la autoridad que también ha establecido que tenemos que someternos, y también de la instrucción particular con los hermanos que son más jóvenes, que han venido y que quieren aprender. Todo de esta manera sí edificamos la casa de Dios. De esta manera se edifica la casa de Dios. Miren, hoy por ejemplo, nuevamente estamos desde nuestras casas. Y damos gracias a Dios que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Porque imagínense, si Dios está ahí,
Si Dios estuviera ahí, como piensan algunos, que vamos a la casa de Dios y la casa de Dios se piensan que es cuatro paredes. Claro, pero ¿cómo estás en tu hogar? ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Cómo estás por donde tú te caminas? ¿Cómo eres? ¿Cómo estás? Esta es la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Y si queremos edificar, tenemos que empezar primero por nosotros. Primero por nosotros. Nuestras vidas. No podemos edificar algo que nosotros no somos. Es imposible. Es imposible porque si pretendemos edificar de una manera equivocada que nosotros somos, pues los cimientos van a ser inestables y de un momento a otro se van a caer. Pero si edificamos desde los fundamentos de Cristo Jesús, siendo la piedra angular Él, y con los fundamentos establecidos por los apóstoles, y nosotros ponemos encima de, de esa estructura, pues nosotros sí vamos a poder edificar la casa de Dios. Y eso es lo que les animo, amada familia, en este día, y lo que hemos hablado, que empecemos cada uno de nosotros a edificar la casa de Dios. Amémonos. Si tenemos que perdonar, perdonamos. Si tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que hacerle, porque es la única manera de edificarnos. Tenemos que amar, tenemos que ser ejemplo. Si hemos fallado en muchas cosas, pidamos perdón. Pidamos perdón a los hermanos, a la gente tal vez que no es cristiana. Pidamos perdón y empecemos a ser ejemplo de cristianos. Eso es lo que ven las personas de afuera. Las personas de afuera ven nuestro ejemplo de cómo somos, de cómo vivimos. Qué importante también es el ejemplo. Y Cristo dijo claramente, mi ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y la palabra, tenemos que crecer en la palabra, tenemos que instruirnos, tenemos que leer la palabra de Dios. No podemos crecer en el conocimiento de Dios si no leemos la palabra. No, si tenemos tal vez la mala costumbre de solamente leer la Biblia cuando estamos en la congregación y nos dice habla en tal capítulo, tal versículo y damos lectura y entre semana nos olvidamos. Así no vamos a crecer jamás en el conocimiento de Dios. Y someternos, muy importante queridos, sometémonos nosotros a la autoridad establecida por Dios en los diferentes lugares donde nos congreguemos. Eso es lo que tenemos que hacer y enseñar a los demás del conocimiento que Dios nos ha dado. Gracias, amados hermanos, por este tiempo, el poder compartir, el poder estar a través de este medio comunicados y el poder también traer la palabra de Dios. Es muy importante y gracias porque veo a hermanos que están en directo conectados en este momento y luego también habrán personas que lo verán en diferido, que lo verán porque hay personas que visitan la página, que visitan y ven las predicaciones. Gracias a Dios y gracias por sus vidas y que no sabemos cuándo nos podemos volver a reunir. Me parece que son 15 días o 2 semanas de que va a estar así y luego, no sé, ojalá podamos volver a congregarnos nuevamente, amados hermanos. Mientras tanto, oremos en nuestras casas, oremos, eso es lo único que podemos hacer, orar los unos por los otros, estar unidos. Y vamos a orar, si usted permite, vamos a orar y cierre sus ojos y unidos por el mismo espíritu, por el mismo deseo que sea la voluntad de Dios hecha en nuestras vidas y pidamos en esta hora, pidamos creyendo, amados hermanos. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible y donde nosotros estemos congregados por lo que nos toca vivir, por este nuevo estado de alarma, a través de la oración nos conectamos y a través del Espíritu, porque el Espíritu que está en mí está en usted. Es el mismo Espíritu que Dios nos ha dado de beber a cada uno de nosotros. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso y por el poder compartir con mis hermanos. Gracias por tu palabra, por tu instrucción y porque, Señor, cada día tú nos enseñas nuevas cosas. Tal vez podíamos haber leído estos versículos y hasta ahora entender, Señor, como ha sido mi caso, y vemos lo que tú tienes encerrado y los tesoros que hay en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a edificarnos en amor, en oración, en ejemplo, en palabras, Señor. Ayúdanos a edificarnos de esta manera, Señor, a obedecer a la autoridad de Dios,
a instruir también, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Es necesario que nosotros nos podamos edificar así para poder edificar la casa de Dios. Señor, en este tiempo que estamos guardados en casa por comunidades que está prohibido y también con el toque de queda que hoy se da desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, Señor, ayúdanos también a poder todo eso respetar, amado Padre, y que nos cuide, Señor, también de todo contagio, porque el virus está hoy que está causando mucho daño y mucha gente está siendo contagiada. Mi Dios, tú eres el dueño, tú eres el que creó el macrocosmos, el microcosmos, incluso el microbio, Señor, todo se somete a autoridad, mi Dios, y si tú quieres, se da, y si tú no quieres, no se da. Tú abres puertas que nadie puede cerrar, Señor, y tú cierras puertas que nadie puede abrir. Oh Dios, en tus manos estamos. Padre, y en ti solamente confiamos. Señor, también oramos por mis hermanos que están saliendo de esta enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias porque tú estás ya curando y quitando toda dolencia. Mi Dios, gracias porque nos has cuidado, has guardado nuestras vidas hasta el día de hoy. Mi Dios, gracias, gracias Padre, bendecimos tu nombre y gracias por este tiempo maravilloso. Bendecimos a todas las personas que nos están escuchando en las diferentes partes del mundo y a nuestros hermanos también que están ahí detrás, Señor, de esta pantalla. A través de Facebook, Señor, los bendecimos. Gracias por este tiempo maravilloso y el poder compartir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias familia, gracias mis hermanos, gracias amigos. Y si no cambia nada, si no tenemos nueva información de lo que nos diga el gobierno, pues la semana que viene también estaremos trayendo la palabra a través de este medio. Que el Señor los guarde. Que la paz del Señor sea sobre vuestros corazones en estos tiempos que nos hace mucha falta, queridos. Que la paz del Señor sea con todos ustedes.